Hola a todos y bienvenidos a la fiesta del administrador del grupo. Bienvenidos al episodio 82 de Palique Divulgativo, al episodio después de nuestra nominación a los premios Clickers 2023. No me salía el nombre. Aquí estamos. Bueno, ahora en serio, vamos a ponernos en serio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Palique Divulgativo. Bienvenidos a una tertulia más de este podcast, que está considerado uno de los 6 mejores de Canarias, según los premios organizados por los 40 principales en Canarias, aunque ahora hablaremos en detalle de eso. Y bueno, hoy de hecho tenemos tertulia, y tenemos la tertulia con el equipo al completo. En primer lugar, Rafael Suárez, profesor, biólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar hoy. Yo propongo, en vista de esta grandiosa nominación de la que hablaremos, podemos incluso separar los episodios en 2 conteos, ponerle episodio 1 DN, episodio 1 después de nominación, por ejemplo, y al resto ponerle AN antes de nominación. Se me ocurre, porque, a ver, la verdad es que ahora lo comentaremos, pero es un hito en este nuestro pequeño proyecto. Te iba a decir, cámbiale tú el nombre a los 81 episodios que llevamos publicados, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, me niego. Así que continuamos con las presentaciones de nuestros maravillosos compañeros. En segundo lugar, Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Hostia, Daniel, estoy flipando porque yo estaba aquí súper tranquilito y de repente te he empezado a escuchar hablar y ha sido tal que... Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Estoy flipando, hermano. Un saludito para Coffee Break, para Radio Skylab. Estamos aquí nominados ahora a los mejores podcasts de Canarias. Ya hablaremos de eso. Nosotros estamos aquí un poquito por el pachangueo también y un poquito de ciencia. 50-50, somos ese equilibrio. Y nada, yo aquí encantadísimo de estar en un palique más. Hoy la verdad es que tengo excelente energía, o sea, hoy estoy de muy buen humor, así que voy a aprovecharlo para hacer esta tertulia lo más dinámica posible o pesada, según el punto de vista del oyente. Y por último, pero no menos importante, Adrián Flores, ambientólogo y pajarero de confianza. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido esa semana? Bien, no con tu entusiasmo, la verdad, o sea, coincido con Víctor, pero bueno, con ganas. Voy a intentar seguir el ritmo en el palique, ¿eh? Voy a intentar mantener no, o sea, no voy a llegar al nivel de intensidad, pero ni de broma, pero voy a intentar por lo menos que no contrarreste mucho, no bajar mucho la media. Vale, me parece perfecto. Y aquí al micrófono, Daniel Prieto, físico rara avis de este podcast, y he de decir que parte de mi energía se debe a una muy buena noticia, y es que voy a empezar a trabajar de nuevo y encima a trabajar en comunicación científica, que es lo que me gusta. Empiezo a trabajar en Ciencia UL, que es la unidad de comunicación científica de la Universidad de La Laguna. Y nada, con muchas ganas de empezar. Ya, bueno, cuando se publique este episodio todavía no habré empezado, pero faltará muy poquito. Y joder, o sea, tengo muchas ganas de arrancar con esto y estoy muy motivado ahora mismo. ¡Let's go! Ahí, saturando micro. Aplaudan, oyentes, en sus casas, por favor, o donde estén oyendo, porque esto la verdad que se merece las mayores y mejores felicitaciones. Esténse atentos porque se va a venir un contenido de una calidad absolutamente abrumadora. Es que se ha pasado el juego de la divulgación, que es vivir de ello, ¿eh? Bueno, vivir es relativo, pero se intentará. Por algo se comienza, por algo se empieza y la verdad que en rollos encima enfocado al ámbito educativo, por lo tanto, teniendo el máster de profesorado, pues es una cosa que me flipa y bueno, daba el perfil perfectamente y aquí estamos, o sea que súper contento. Y bueno, yo no sé si queremos añadir algo más, la verdad es que no, porque ya vamos a meternos a tope con la tertulia y con todas las noticias que tenemos que comentar. Obviamente vamos a hablar de los premios, vamos a hablar de la visita de una eminencia científica a las Islas Canarias hace relativamente poco y del lanzamiento de otro hito en la historia de la ciencia canaria. Así que sin más dilación, cerramos presentación y pasamos ahora sí a la tertulia.
como veníamos diciendo, la primera de las noticias que queremos comentar en este palique de hoy es que, bueno, estamos nominados a los premios Clickers 2023 en la categoría ños a Mejor Podcast. ¿Por qué categoría ños? Porque estos premios premian, como no, la música, el talento, los proyectos canarios, y todas las categorías tienen nombres así: ños, gofio, al golpito, cámbate la peluca. No se me vienen más a la cabeza, pero son una fantasía de apodos. Y bueno, y nosotros estamos junto a podcasts muy, muy chulos, que voy a pasar a decirlos ahora mismo, que son Idiosincrasia, Solo Palique. Ahí hay un pique de paliques, que de hecho, bueno, ya hablamos de eso. El Lado Oscuro, Podcast, Random Talk Show y No Me Tires el Carrete están nominados junto con Palique Divulgativo en unos premios que todavía no sabemos si hemos ganado o no, porque, bueno, básicamente la gala va a tener lugar el jueves 14 de diciembre en el edificio Miller en Las Palmas de Gran Canaria. Se podrá seguir por streaming, pondremos en redes el enlace para que toda la gente lo siga. Y no sé, nosotros estamos entusiasmados. O sea, tenemos un montón de ganas. Tanto Adri como Víctor estuvieron en la gala de nominados. Y no sé si ustedes quieren contar algo para ver qué tal la experiencia. Bueno, a ver, yo tengo que decir que mi jefe me tiraron un poquito de las orejas porque vieron en el vídeo en el que aparezco en la gala de esta Clicker levantándome la camisa, que tengo debajo la camisa de Palique Divulgativo, y dijeron, bueno, para la próxima lo haces con la gorra de Fénix. Pero, porque también Fénix está nominado en otra categoría a Mejor Proyecto. Pero sí quería decir, que esto lo comentamos el mismo día de la gala, que somos los únicos nominados que presentan un podcast sin vídeo. O sea, podcast, lo que viene a ser podcast, somos nosotros. La gente Aquí hace, hay que mirar la videoreportajes. normativa, ¿eh? Hay que revisar la normativa totalmente. Abrir el bar, como en el fútbol, ¿no? Porque, pero también tiene, creo que ese mérito de que al final, quieras o no, ya dejando a lado la definición de podcast tal cual o la normativa, cuando tienes un apoyo visual, vamos a decir, a ver, no sé cómo expresarlo. Cuando tienes un apoyo visual, el contenido en sí, vamos a decir que se refuerza en cierto sentido, lenguaje no verbal y demás. Y que nos hayan incluido a nosotros siendo el único podcast sin este refuerzo, yo creo que es de valorar. O sea, nos han incluido por lo que somos nosotros, nuestras voces, lo que aportamos, lo que entretenemos, nuestro caos divertido y científico, vamos a decirlo así. O sea, que yo lo veo un reconocimiento espectacular para la trayectoria que tenemos. Y encima, teniendo el hecho de que somos el único podcast de ciencia, porque gran parte es de humor. Tenemos 2 de humor, 2 de entrevistas, 1 de cine, y luego estamos nosotros, de ciencia. Hola Radio Skylab, hola Coffee Break. Les queremos muchísimo. Claro, no me tires al carrete, creo que es audiovisual en general, pero sí. He de decir que nosotros reunimos todo eso, porque hemos hablado de cine, tenemos humor, vamos a ponerlo entre comillas. Entre muchas comillas. Dudoso, pero vale. Quitando lo de audiovisual, es decir, lo del soporte de vídeo, todo lo demás lo hemos reunido de una u otra manera. O sea que somos aquí como friend de la friend. También te digo, Rafa, que acabo de pasar ahora mismo una captura por el grupo, que seguramente la compartiremos en Twitter para reforzar este mensaje, que es verdad que hemos conseguido llegar a la gente sin sumar como esa información visual, pero realmente no sabemos si queremos que la gente nos vea mientras hablamos. Porque, a ver, la imagen es un poco dantesca, y entre que son las 9 de la noche cuando grabamos, estamos generalmente reventadísimos, y que mi cámara hace un zoom horrible a todos los espinos que tengo en la frente, no sé si eso sumaría o restaría seguidores. Pues yo estaba pensando mencionar lo mismo digo, el soporte visual, no sé, tal cual hoy, por ejemplo, no sé yo si sería un apoyo. Digo, no voy a decirlo, que luego igual la gente se puede, pero si ya está la imagen ya no voy a decir nada. Desde luego, para mi persona creo que salgo el peor parado, sin duda. No te preocupes. Es que, claro, al final también es verdad que si nosotros estamos manteniendo el ritmo de capítulo a la semana, en parte porque no nos curramos un soporte visual, en el sentido de que, joder, nos hemos limitado al formato clásico de podcast, de programa de radio, que es únicamente a través de la voz y a través del audio.
Y eso nos permite también en parte conservar esa dinámica de episodio semanal, de solo tener que editar un audio, no estar montando vídeos, no estar editando vídeo y joder, es una carga de trabajo que te quitas al final. Y A creo que ver, al final, creo que el resultado es más o menos el mismo. y que Lo luego único que también, no se nos ven los caretos. exacto, y lo hablamos el otro día, el hecho de que hay muchos invitados también que igual son reacios a salir en imagen, a que se les grabe o les da cosa, porque además esto pues lo hacemos cada uno en su casa y tal, y entendemos eso también y nosotros creemos que o sea, es principal que el invitado o invitada esté cómodo. Entonces, que en el futuro, yo qué sé, pues conseguimos hacer algo tipo directo, algo así, obviamente, y serán las tertulias sobre todo, seguramente, las tertulias, ¿eh? Serán las tertulias sobre todo, pero eso, que también tenemos que tener en cuenta eso, que hay gente a la que igual le incomoda un poco el salir en cámara y tal, y que es súper normal, o sea, que por eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Y al final también iba a decir, ¿no? Nosotros tenemos un ritmo semanal, pero creo que Solo Palique también. O sea que. Claro, pero es que Solo Palique. Yo no, es que ni. Yo creo que es más espectáculo que podcast, sinceramente. Porque lo que tiene de podcast es que lo graban y lo suben. Claro, que por cierto, que me comentó un colega que justamente el día que fueron las galas de nominación, fue un representante de Solo Palique a la gala, pero que ellos hicieron su programa semanal, pues fue un jueves, no, un miércoles, ellos graban los Sí, miércoles, un miércoles. y me dijo que hubo beef a Palique Divulgativo, que encima lo llamaron Palique Divulgación. O sea, todo mal. Ay, O mi sea, madre. no solo no somos una amenaza para ellos, sino que ni siquiera saben cómo nos llamamos. Está feo eso, está feo. Mira que, digo, ya que te metes con nosotros, por lo menos di el nombre bien, ¿sabes? O sea, las Bueno, cosas pues con a fundamento. Víctor lo llamarán Sergio de León, Manuel Prieto. Oye, me gusta Manuel. Me gusta, no, Manuel como nombre. Oye, una cosa curiosa que creo que me lo comentaste tú, Dani, Rafa, a ti te nombraron con el nombre entero. Al resto nos cortaron, ¿eh? Es verdad, me fijé y no sé cómo tomarme eso, la verdad. Es No que sé. fue, o sea, Está fue una fichado. cosa porque, claro, bueno, para que los oyentes que no estuvieron y que no vieron la gala, se ponía un vídeo donde nombraban a los podcasts bueno, que participaban y luego sí, narraban, o sea, locutaban el nombre de los miembros del podcast. En nuestro caso dijeron Palique Divulgativo, a mí me dijeron Dani Prieto, ya es que ni siquiera me pusieron el nombre Pero tú eres completo. de la familia ya. Claro, luego va Víctor, le ponen Víctor de León, Adrián Flores y luego Rafael Suárez Fuentes. Y fue como, ok, vale, vale. Sí, me da como un aura de magnanimidad, bueno, ¿me entienden? O de seriedad y al final el que está Magnificencia, ¿no? magnificencia, sí, de seriedad, vamos a resumirlo así. Y al final el que tiene la foto de Pablo Iglesias con motosierra de fondo hoy soy yo. O sea, me hizo mucha Bueno, gracia, no sé por qué será, pero bueno, queda en anécdota otra más. oye, Bueno, lo de la foto por de Pablo cierto. Iglesias. Bueno, sí, yo creo que la foto de Pablo Iglesias es lo menor hoy, ¿eh? No, sí, pero es para darle contexto a la gente, porque digo, se dirá, ¿de qué coño está hablando esta gente? O sea, los típicos fondos que te pones en las videollamadas de Google Meet para que no se vea el fondo de tu casa, pues Rafa se ha puesto una foto de Pablo Iglesias con motosierra. Vale, y ya está, era eso. Adri, si Nada, quieres yo aportar lo quería, que... a partir de ahora, hasta por lo menos la resolución de los premios, un saludo a Renzo, el selector, Ah, es Hola, verdad. como en Renzo todos los el capítulos. lector, un tío con muy buen criterio, un maquinote haciendo música y fan incondicional de Palique Divulgativo, ¿eh? Es que, o sea, eso fue buenísimo, porque claro, nosotros, obviamente, cuando fueron a anunciar los nominados a Mejor Podcast, pues empezamos a grabar el momento y salieron todos los nominados y tal, grabamos un vídeo. En aquel momento no nos dimos cuenta de nada, pero cuando llegamos a casa y vimos de nuevo las stories y los vídeos que habíamos grabado, de repente vemos que en el momento en el que presentan a Palique Divulgativo, Renzo Selector, que es un tío que tiene un pelo que se identifica muy bien porque tiene un pedazo pelo afro de la hostia, que ojalá yo, se pone a aplaudir con las manos en alto, se gira y nos señala como diciendo, sí, ustedes están los putos amos. Y yo, pues Y muchas no se gracias, la sintieron verdad. fatal. No se sintieron ¿Qué? fatal por el hecho de verlo, porque yo cuando lo vi, que llegué a mi casa y tal, y vi el vídeo, digo, este señor se giró, nos aplaudió, nos señaló en plan, esa es mi gente, y nosotros lo ignoramos, yo por lo menos porque ni me fijé. Sí, yo tampoco me fijé. O sea, lo Bueno, sentimos también te muchísimo. digo, cuando él fue a presentar un premio yo le aplaudí muy fuerte, yo creo que más o menos estamos en paz.
Bueno, y el speech de Fran Baraja de esos premios recomendadísimos, lo tienen en el perfil de Instagram de Fran Baraja. Échale un ojo porque no tiene desperdicio tampoco. No da puntada sin hilo, o sea, que total. Pues la verdad es que yo es que ya no sé ni qué esperar. Es verdad, a ver, sinceramente, yo a nivel personal, a nivel individual, yo voy a Gran Canaria no con muchas esperanzas. A O ver, sea, Daniel, vamos a pasar. quiero decir, nosotros vamos de novelero. Nosotros vamos Claro, porque nos pagan el viaje. Hay también que es verdad. decirlo todo. El premio Y es otro, nada, el premio es el reconocimiento. el premio es un poco, sí, el reconocimiento, la bromita y aprovechar. Y esto es una cosa buah, que me encanta de lo que siempre dice el socioambiental, un saludo para él desde aquí, que es hacer divulgación en el sitio en el que menos se lo esperan. Y yo creo que una gala de música es el mejor sitio donde podemos darnos a conocer hacia personas que de otra forma a lo mejor ni siquiera se interesarían por saber qué es lo que hacemos, de qué hablamos y por qué la ciencia es tan interesante y tan divertida. O sea que, Tú ojo al dato, imagínate, que tenemos igual por ahí y sacamos algo. tú imagínate que ahora, después de la gala, las Canarias, Carlos Baute y Adele, por poner un ejemplo, fans incondicionales de Palique. Claro, lo típico. A mí Me sería una parecería cosa. una fantasía, totalmente. O sea, me encantaría a las Canarias haciendo luego eh, concienciación ambiental, haciendo canciones en contra bueno, de los macrocomplejos turísticos, de la iluminación, proteger a las pardelas. O sea, me parecería el mayor glow up de la música canaria nunca visto. Mira que ya está alta, pero sí, me encantaría. O Carlos Baute con el divulgando en tus manos. También. Palicando en tus manos. No sé No cómo tuve, lo quieran no llamar. tuve no tuve ni la más mínima opción de planteárselo. Porque yo se lo dije a estos dos señores aquí, porque me acordaba que tú lo habías dicho en algún momento. Y se lo dije a Víctor y a Dani, digo, tío, hay que pillar a Carlos Baute como lo pillamos por algún lado y decirle, por favor. Bueno, la idea también era decirle que tú eras súper fan de él, que si le podías sacar una foto con con tu cara. Claro, porque, inciso, llevamos una foto de la cara de Rafa tamaño real a doble cara en un Bueno, cartón. tamaño Entonces, real era un poco bueno, pequeño. a ver, quería fliparme un poco, lo siento, vale, no me quedó lo Tamaño, suficiente pensando. tamaño Bilbo Bolsón. Tamaño Rafa con microcefalia, ¿sabes? O sea, una cosa así. Pero bueno, no sé, bueno, ya iremos contando el jueves la gala final y todos los premios y a ver qué pasa en la categoría de mejor podcast. Y yo no sé si habrá alguien, total desconocimiento, que tenga dos nominaciones. Víctor, Ojo, esto puedes es irte poca con dos broma, estatuillas, ¿eh? poca broma, que hubo un momento en el que empezaron a hablar de artistas que tenían más de una nominación. Mencionaron a Cruz Cafuné, que tenía 3 nominaciones, A y a Quevedo. Quevedo, que creo que tenía 2, pero se olvidaron de que yo indirectamente tengo 2 nominaciones también, que una la comparto aquí en Palique Divulgativo, y otra viene por el proyecto Brinsal de Fénix Canarias, que nos nominaron a la categoría Se Dijo, de Mejor Proyecto, pero que también está la cosa bastante complicada porque competimos con titanes como Felipe Rabina, su documental, y la película de Armando Ravelo. O sea que tampoco creo que por ahí vaya a rascar nada, pero desde luego es una mención súper, súper, súper importante y muy guay que se mencionen proyectos ambientales en este tipo de eventos para que la gente pues les vaya sonando por lo menos. Bueno, ya iremos viendo lo que pasa. Y otra cosa, que es verdad que no lo he comentado cuando estamos preparando esta tertulia, también relacionada con el podcast, relacionada con repercusión, es que en principio, si Vero no me falla en lo que dijo, pues cuando el lunes se publique este episodio, ya nos habrán podido leer en el periódico. Una entrevista que nos hizo Verónica Pavés, con unas fotitos muy, muy chulas que tenemos muchas ganas de ver, porque no hemos visto, pero la verdad que la experiencia estuvo muy guay. Un saludo a la fotógrafa, que estuvo del 10. Muy buena gente. Y muy buena gente, totalmente. O sea, muy, muy guay. La verdad que muy cómodo. Y nada, nos hicieron una pequeña entrevista a raíz de los premios, a raíz del podcast, de la historia del podcast y aquí estamos, esperando a que salga. Ahora mismo, a martes 5 de diciembre, esperando a que salga. Pero en principio, el lunes, que es 11, si no me equivoco. El lunes es 11, sí, son 6 días.
Pues el lunes 11 ya habrá salido y ya estará disponible tanto en la página web del periódico como en el periódico del día que haya salido, que en principio creo que me dijo el miércoles o el fin de semana. Pero bueno, como estoy hablando a futuro, pues tampoco puedo decir mucho más. Y con esto, yo creo que podemos cerrar el tema premios. La verdad que ha quedado una tertulia, o sea, un apartado bastante completito. Y quiero pasar a un hecho histórico en el sentido de que de repente Víctor, la vida, bueno, mentira, Verónica Pavés primero me manda una foto con Víctor en el monte y yo, ¿qué coño están haciendo todos? O sea, no entiendo, yo pensé que era algo de Fénix. Pero resulta que luego Víctor pasa por el grupo una foto de Jane Goodall al lado de él. O sea, cerquísima. La tenías ahí. ¿Por qué, Víctor, cuéntanos, por qué Jane Goodall estaba en Tenerife? ¿Quién es esta señora? ¿Y tú qué pintabas en toda esta historia? Pues resulta que además de desvirtualizar a Carlos Baute, la semana anterior tuve el placer de compartir unas breves palabras con Jane Goodall y estar en su presencia, porque para quien no lo conozca, la recomendación que me dijeron para introducirla es que se vean el capítulo de Jane Goodall en Los Simpsons, pero simplemente como referencia para saber que es una persona muy importante, una persona muy influyente en el mundo científico y en el mundo del activismo ambiental. Básicamente es una primatóloga de 89 años que, si no me equivoco, desde los 23 viaja a Kenia para trabajar con chimpancés, acaba viviendo entre ellos, entre comillas, describiendo muchísimos mecanismos sociales y del lenguaje que encuentran estos animales y que a día de hoy muchos de ellos siguen vigentes. Entonces es una eminencia científica, pero es que también se ha convertido en embajadora de la ONU, embajadora de paz, está viajando por todo el mundo, al final se convierte en una figura de presión muy, muy, muy importante y había venido a Tenerife porque iba a realizar una charla que era un poco hablando un poco del optimismo dentro de la lucha ecologista, que es algo que hace muchísima falta porque es un mundo a veces muy deprimente, aquí lo sabemos muy bien. Muy necesaria aquí la charla, ¿eh? Muy necesaria aquí en Tenerife. La charla se llamaba Razones para el optimismo. Y claro, aprovechó para golinear todo lo que pudo, porque esa señora no para. O sea, tiene 89 años, pero les aseguro que está más ágil que yo. Fue a la taunilla, estuvo viendo los proyectos que se están haciendo con fauna, como las tortugas bobas que han sido pues, atropelladas por lanchas motoras y cosas así. Y de paso, fue a hacer un acto simbólico al monte, a plantar un palo blanco y no me acuerdo qué otro árbol era, ya me acordaré. Y resulta que el lugar que escogieron es precisamente donde en Fénix, Canarias, habíamos decidido instalar uno de los tótem, que básicamente son estos postes para observar la evolución del monte tras el incendio. Entonces, claro, me llamaron la misma mañana para decirme, oye, Víctor, ¿qué te parece si te pasas por aquí y le cuentas tus movidas estas de los palos a Jane Goodall? Y yo flipando, digo, vamos a ver, me acabas de decir que deje todo lo que esté haciendo ahora mismo para ir pitando para el monte para hablar con una de las personas más importantes e influyentes de la biología de la conservación. Por supuesto, allá vamos. Y allí fuimos y bueno, tampoco puedo hablar mucho con ella, no me voy a flipar ni a tirar el pedo más grande que el culo, pero sí que le pudimos comentar un poquito cómo iba el proyecto y le pedí que sacase la primera foto que tenemos registrada desde ese tótem y además con mi teléfono. Desde entonces no he lavado mi teléfono ni lo pienso lavar. Va a tener para siempre la huella de Jane Goodall. Entonces, yo realmente, el tema que quería traer sobre ella, más de esta breve experiencia, que si quieren después les cuento batallitas que contó esta señora, porque ha sido una maravilla, me gustaría hablar de la desconocida para muchas personas relación que tiene Jane Goodall con Tenerife. No sé si querían comentar algo, porque acabo de ver ahí un movimiento. Cuenta. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que esta mujer había estado por aquí. Porque literalmente mi referencia más cercana a Jane Goodall es el capítulo de Los Simpsons. Y no la deja muy bien. Claro, digamos que Jane Goodall y el capítulo de Los Simpsons, es una parodia de todas las cosas bonitas y buenas que hizo Jane Goodall, o sea que no le hagan mucho caso, pero disfrútenlo porque está buenísimo. Pero resulta que Tenerife, entre los años 1913 y 1918, tuvo el primer centro de estudios primatológicos de toda la historia de la humanidad, presuntamente. La Casa Amarilla del Puerto de la Cruz, ¿no?
Efectivamente, la Casa Vale, Amarilla vale. del Puerto de la Cruz se convirtió en una estación experimental de primates porque Tenerife ofrecía ventajas frente a otros destinos, sobre todo otros países europeos que, bueno, hacía un poco de fresquete y los chimpancés y demás primates como que tampoco les hacía mucha gracia. Entonces, tenían el clima, tenían la cercanía a Europa, o por lo menos la conectividad, vamos a decir, y encima tenían muchísima más facilidad para proveerse de animales, porque se pensaba que bueno, se pensaba no, se planteó que los gorilas y los chimpancés llegasen a través de la ruta de Camerún, que por entonces era una colonia alemana, si no me equivoco, y que los orangutanes llegasen a través de la ruta de Tánger. Entonces, ¿por qué fue importante este lugar? Porque a raíz de los experimentos que se hicieron con ellos, que ya eso de que sea éticamente correcto no vamos a entrar en ese debate porque es bastante complejo y yo no estoy tan informado sobre este tema, se sacaron avances muy importantes sobre la psicología del lenguaje. Psicología del lenguaje a nivel humano, incluso. Estamos trabajando con homínidos. Pero es que además también reforzaban toda la tesis que más adelante desarrollaría Jane Goodall viviendo, entre comillas, entre orangutanes. Entre chimpancés, perdón, se me fue la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con la Casa Amarilla? Que en 1919 se va de madre, en 1920 se acaba el contrato de alquiler que tenían con el Puerto de la Cruz y se llevan a los animales a Alemania o lo intentaron o algo de esto. Para que se hagan una idea de la repercusión que tuvo esta Casa Amarilla, ya no solo a nivel científico, sino mundial, es que aparece mencionado incluso en novelas de Agatha Christie y está referenciado incluso por Carl Sagan. O sea, fue un lugar muy importante con investigación top que se hizo desde Canarias. Por supuesto, en este caso no le hicieron canarios, todo hay que decirlo, casi todos eran alemanes, canadienses y estadounidenses. Y claro, ¿qué pasa? Que eso va pasando de manos en manos, se va convirtiendo en unas cosas, en otras y demás. No sé si quieres comentar algo, interrúmpeme, porque yo me enredo como las persianas. Nada, solo quería comentar que, bueno, Agatha Christie, no solo porque el centro en sí, las investigaciones tuvieron fama mundial, me suena que eran investigadores alemanes también muchos, porque yo en su momento hice las prácticas externas de la carrera en Fundoro, que es la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, de allí de la Orotava, y bueno, me hablaron de la Casa Amarilla, es donde descubrí todo lo que se hacía allí, y del estado actual que es la casa, porque está hecha a perder. Y quería decir que también el hecho de Agatha Christie, de su vinculación tan importante con el puerto de la Cruz, porque estuvo veraneando aquí, ella, o sea, estuvo pasando bastante tiempo aquí, un poco como los guiris ahora, pero en los años 50-60. Claro, ya entonces esos experimentos hacían mucho que habían pasado, pero la influencia fue tan grande que en el año 93, un año antes de nacer yo, por cierto, la revista Nature, una de las revistas más importantes de todo el mundo de ciencia, saca una publicación de un científico hablando de los riesgos que supone para la Casa Amarilla. Estamos hablando de la importancia de conservar esa casa, como ese interés histórico y científico que tuvo, y hablan de los riesgos debido a, redoble de tambor, el programa urbanístico del Puerto de la Cruz. Es que en Canarias no aprendemos. El problema que tenemos con el urbanismo es un mal endémico. Es una auténtica locura. De hecho, en el 94 ya se produce el derribo de la cubierta y de algunas cosas y de la casa que está ya media reventada. Y más o menos se mantienen, creo que las paredes maestras, las ventanas y la fachada norte. Pero vamos, que está la casa y un poco manga por hombro. No sé si Dani tiene más información. Pero eso fue la última noticia un poco que tuve del estado de la casa. No, la verdad que a mí lo último que me dijeron, todos los profesionales que trabajan en Funtoro, que es la fundación que he nombrado antes, que casi todos son profesores de física, química, matemáticas, de instituto, que bueno, una vez se jubilan, pues han pasado allí a la fundación y hacen una labor súper guapa. Tienen un museo, un pequeño museo en la planta baja, está la Orotava, o sea que si pasan por allí pueden visitarlo, que está muy, muy guay. Yo tuve no sé, fue un entorno muy chachi. Y la verdad es que ellos, pues, estaban a ver si hacían exposiciones de la Casa Amarilla, de sus estudios, un poco para meter presión e intentar conservarlo, porque tengamos en cuenta que sí, que aquí se habla mucho de se está hablando cada vez más de Blas Cabrera, se está hablando del eclipse del 56, de 1956, si no me equivoco, que dio origen luego a la fundación del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Se habla de Agustín de Betancourt, que fue el ingeniero que montó casi todo San Petersburgo. Se habla de un montón de personalidades, pero luego tenemos sitios de interés científico muy importantes de historias de la psicología de primates y cosas así, que son cosas súper random a nivel mundial, que las tenemos allí, aquí en Canarias, que están en un estado lamentable y que de verdad, o sea, al final es cuestión de que el ayuntamiento del puerto se involucre en conservar eso, en rehabilitar el edificio si se puede hacer, y por lo menos recordar su figura y convertirlo en un museo, hacer un museo en condiciones de todo lo que se hizo allí, porque como dijo Víctor, es un centro de investigación muy importante en la época y en años posteriores. Es que, para que se hagan una idea, creo que fue Wolfgang Kohler. Digo el nombre porque lo busqué, no porque me lo sepa de memoria, porque este señor era psicólogo o psiquiatra, ahora no estoy muy seguro. Que en la época las líneas eran un poco más difusas, ahora se diferencia de un psicólogo de un psiquiatra, lo prometo. Creó una línea de psicología que todavía, que se ha convertido, si no me equivoco, en una de las líneas de la psicología moderna, no me pregunten ahora cuál, y fue un poco gracias a las investigaciones que aquí se hicieron. Y de hecho fue la asociación Wolfgang Kohler, que se hizo en honor a este señor, la que en 1994, después de este derribo, entra en contacto con Jane Goodall. Ya Jane Goodall es una figura mundial referente de la primatología, que ya de por sí había enviado una carta a esta señora al puerto para preservar la Casa Amarilla como museo, en el 94. Entonces se juntan la asociación esta, se junta Jane Goodall, se va armando cada vez más. 10 años más tarde se involucra también alguien en Tenerife y es la Facultad de Psicología la que empieza un poco a liderar esta presión para conservar la Casa Amarilla, que me sorprende que no sea un poco también biología, que ponga un poco de su parte, que entiendo que casi todos los estudios están más centrados a la psicología, pero desde el punto biológico es algo fascinante y creo que es otra muestra de cómo la interdisciplinariedad es que está cada vez más vigente. Y ya en 2005, bueno, toda la universidad en masa va a tratar de defenderla, pero es que no fue hasta 2011, hasta que el Tribunal Supremo avala la protección de la Casa Amarilla y la transforma, no sé si era un bien de interés comunitario, sitio histórico, han cambiado los nombres, pero bueno, que a día de hoy existe una figura que protege esa casa de los planos urbanísticos del Puerto de la Cruz, que se van extendiendo por toda la isla. Y así hasta el día de hoy, esperando a que consigan hacer algo, que la conviertan en un museo, desde luego, sería un atractivo súper, súper interesante, no solo para la gente de aquí, sino que a nivel mundial, que nos estamos perdiendo porque no ha habido ese interés, o porque también las condiciones, vamos a ser honestos, a lo mejor las condiciones de la casa tampoco lo permiten. Pero bueno, que tenemos aquí este centro, esa es una de las conexiones que tenemos con Jane Goodall, y también un poco la excusa de que Jane Goodall en su momento pusiera a Tenerife en el mapa, y seguramente que este año 2023 haya venido a hablar un poco de su trayectoria, de su vida y demás. No sé si ustedes conocían esta batallita de la Casa Amarilla con los primates y este tipo de investigaciones extrañas que se hacen a veces fuera del lugar de origen. Yo conocía la historia un poco de la Casa Amarilla y lo que es, o sea, la importancia que había tenido y tal. De hecho, la conozco por Twitter porque leí un hilo de... Es que no me acuerdo de quién fue. Sí, no sé, creo que no fue ninguno de ustedes, intuyo, pero era alguien que hablaba de ella y explicaba todo esto y de hecho creo que se quejaba también de eso mismo, del Estado, ¿no? Y de los planes y todo esto. Y fue hace un par de años, no sé, pero si tienen tiempo búsquenlo por Twitter porque el hilo está bastante completo, la verdad, y ponía referencias también y hablaba de estudios en concreto, creo recordar. Y la verdad es que estaba bastante interesante, lo que pasa es que mi memoria va fallando y no me acuerdo tanto ahora como para recordar qué estudios en concreto ni nada de esto, pero la conocía de eso, de oídas, poco más. Sí, yo en mi caso, pues más de lo mismo. Sí que había oído hablar de ella, conocía un poco qué es lo que se hacía allí, pero a mí me indigna el trato que se le da a este tipo de construcciones en Canarias y un poco también en general al patrimonio, vamos a decir patrimonio cultural, arquitectónico, científico del archipiélago, la promoción que se le hace dentro de la misma población, porque yo creo que si salimos a hacer una encuesta a la cantidad de personas de a pie
que conocen qué es la Casa Amarilla, pues probablemente no sé si llegaría a un 5% de las personas que han oído hablar o que saben realmente qué era, qué es. Entonces yo creo que hace falta un mayor compromiso por parte de las instituciones. Eso, desde luego. Me parece también muy criticable la demora que dijiste 2011, Víctor, cuando se declaró bien de interés cultural, me imagino que sería. Casi 100 años después de que empezaron los experimentos, ojo. Es que es tremendo y de esta manera, y sin esa figura, ¿qué sería de la Casa Amarilla? Devorada por los maléficos planes urbanísticos, pues seguramente. Creo que en esto hay que hacer bastante autocrítica por parte de las instituciones y mirar a ver qué es lo que se hace, porque desde luego es que es uno de los elementos más remarcables que hay dentro del Puerto de la Cruz, que realmente es un sitio con mucha historia. Ya solo pensando, por ejemplo, en Teleforo Bravo, es que realmente tienes mucho donde tirar del puerto, que ha sido un centro mm, de una mezcla de culturas y de conocimiento que evidentemente no está al nivel de otros grandes puntos, pero sí que es remarcable y es algo que hay que poner en valor, que no se hace lo suficiente, la verdad, y es mi opinión. La verdad es que total. De hecho, una de las ideas con las que venía yo hoy a esta tertulia, que yo creo que mejor la dejamos para otra, con más calma y mejor, era hablar un poquito también de ese colonialismo científico, porque de la misma forma que mencionabas a Teleforo Bravo, que le robaron su gran descubrimiento, que fue el lagarto gigante de Tenerife, que literalmente lo descubrió él, pero lo publicó un señor en Alemania que no sabía ubicar Tenerife en un mapa. A ver, esto me acabo de pasar un poco 3 pueblos, pero bueno. Dramatización. El señor tampoco tenía culpa, además Teleforo Bravo lo admite, que ese señor le llegaron los restos y él dijo, bueno, pues yo lo identifico. Claro, también podríamos pensar, oye, pues tan igual, sí, muy igual lo de Jane Goodall, pero esta señora viajó a otra parte del mundo a decir, ay, voy a proteger los chimpancés de esta parte del mundo en lugar de quedarme en mi país conservando cosas así. Todo otro aquí dándole 3 vueltas de tuerca a todo, ¿no? Pero ese colonialismo científico que a veces nos ha privado a los canarios, a Canarias, de poder sentir como nuestros descubrimientos mundiales que se hacen en nuestra isla, yo creo que es algo muy patente. A día de hoy seguimos teniendo centros de investigación muy fuertes, los veíamos la semana pasada con Alejandra, como el IAC, el Instituto de Astrofísica, y yo creo que los canarios muchas veces no somos conscientes de la ciencia de calidad que se hace en las islas y la que se ha hecho. Que no piensen que éramos unos brutos que estamos aquí retraídos viviendo en taparrabos, porque en Canarias se ha hecho de todo. Y por eso es necesario programas como Palique Divulgativo, que te dan a conocer el patrimonio no solo natural y cultural, sino también el científico y, lo que es más importante, a sus protagonistas. O sea que si nos están escuchando desde los clickers esto, pues ya saben a quién votar. Yo quiero decir que me acabo de, iba a decir una palabra, pero me dicen que soy mal hablado, vamos a decir cabrear muchísimo, porque yo sabía, o sea, lo que comentaba, ¿no? Conocía la historia de la Casa Amarilla y tal. Me dio curiosidad por lo que dijeron de los planos urbanísticos y todo esto. Y, cuando veas la ubicación, ves que está prácticamente cayéndose a cachos en una zona por la que cualquier persona de Tenerife ha pasado seguro. Además, bastante, y eso que el Puerto de la Cruz no es una zona que es frecuente especialmente todas las semanas. Y rodeado de hoteles, no sé, digamos que me está hirviendo un poco la sangre, ¿sabes? Claro, es que para la gente que no lo ubique, bueno, lo digo un poco para aquellos que conozcan el puerto y demás. Está al lado del campo de golf La Rosaleda, muy cerquita del Jardín Botánico. Está por la zona del Jardín Botánico, de hecho, a mano derecha. O sea, cuando se acaban todos los hoteles y urbanizaciones de lujo y movidas en mitad de un descampado, carcomida por el tiempo y por el descuido. Y joder, es que ves la casa y dices tú, esto no se ha quedado a cachos porque Dios es grande. Ay Dios, mira, me acaba de salir una foto de Jane Goodall justamente visitando la Casa Amarilla. Qué casualidad. ¿Y esta publicación de cuándo es? Entiendo que de hace poco. No, de 2011. Las cookies nos tienen vigilados. Sí, existe un fuerte vínculo entre Jane Goodall y
Y la Casa Amarilla 2011 es precisamente cuando el tribunal le dio como esta... no sé, falló a su favor, se dice, no estoy muy seguro, pero bueno, sí. Pues no sé, chicos. La verdad es que, sinceramente, no esperaba que terminásemos hablando sobre el patrimonio científico y la Casa Amarilla del puerto. Es un tema que no había asociado. Digo, bueno, vamos a hablar de la visita, de la experiencia de Víctor y poco más, pero creo que ha quedado como muy, muy guay. Si no tienen nada más que aportar, ¿les parece? Y pasamos ya al último tema de esta tertulia, que quedan unos 20 minutos de programa. Y bueno, a ver, a mí personalmente, como aficionado del espacio, a Henry y Rafa también le flipará. Entiendo que a Víctor también, pues porque es un lanzamiento canario, aunque a lo mejor del tema del espacio no le llame tanto. Pero bueno, ha habido novedades la semana anterior, un lanzamiento muy, muy especial. Ha tenido lugar en California, pero es verdad que lo hemos sentido muy, muy cerquita aquí en las islas. Y bueno, no sé si Adri y Rafa, ¿quién nos va a contar un poco lo que pasó? ¿Adri o Rafa? Vale, Rafa, que nos va a contar un poquito lo que pasó ese viernes 1 de diciembre en California, en Estados Unidos. Bueno, pues tras los increíbles lanzamientos de los álbumes de Quevedo y de Cruz Cafuné, pues tenemos el tercer lanzamiento canario del año. ¿Cómo se llama? Pues Alicio 1. ¿Y qué Rafa, es esto es de que, Alicio 1? Dios Dígame. mío. Nada, que nos estamos partiendo el culo. O sea, te la acabas de mandar buenísimo, o sea, buenísimo. Es que con esa intro... Bueno, tenía que darle un poquito de emoción a la cosa porque la verdad es que hay que hablar de esto. Me parece súper remarcable. ¿Y por qué? Bueno, pues estamos hablando del primer satélite canario. Y encima tiene un nombre espectacular, Alicio 1. ¿Qué es esto? Muy bien. Este 1 de diciembre se lanzó en un Falcon 9 de la empresa del señor Innombrable, no vamos a decir mucho más, el primer satélite canario cuyo nombre extendido es Advanced Land Imaging and Satellite for Infrared Observations, es decir, Alicio. Idiomas, querida. Idioma. ¿Qué es Alicio exactamente? Pues es nada más y nada menos que un nanosatélite CubeSat 6U Plus construido por la empresa OpenCosmos. Fue lanzado además dentro del satélite Ion de la empresa italiana D-Orbit. ¿Y por qué es importante? Es decir, ¿para qué sirve Alicio 1? ¿Simplemente para lanzarlo? ¿Para decir hemos lanzado algo canario al espacio? No, esto tiene una utilidad que es la cámara, que además que tiene un nombre espectacular. La cámara Drago 2. Drago, ¿de dónde viene? De Demonstrator for Analysis of Remote Ground Observations, que ha sido desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias y que realiza observaciones de la Tierra en el infrarrojo. ¿Cuáles son los objetivos del lanzamiento de este satélite? Pues principalmente la monitorización de la desertización, la caracterización y el seguimiento de nubes, la detección de puntos calientes, la medida del impacto ambiental en el océano y el control de inundaciones. Como hemos visto, tiene un abanico bastante grande de aplicaciones y de aspectos a investigar y a monitorizar. Ya en aspectos más técnicos, Drago 2 pesa un poquito más de 1 kilo, es decir, la cámara, y cubre superficies de 32 kilómetros de ancho con una resolución de aproximadamente unos 50 metros por píxel. Lo interesante de esto es que Drago 2 no es, o es decir, esta Drago 2 no es la primera cámara de este programa que se lanza al espacio, ya que hubo un primer lanzamiento de la cámara únicamente, no del satélite, en enero de este año. Y otra anterior, que era Drago 1, evidentemente, en el año 2021. Aproximadamente el proyecto ha costado, bueno, hubo un desarrollo entre el año 2018 y 2020 en el Instituto de Astrofísica y ha costado aproximadamente 1 millón de euros, dentro de los cuales se incluye el costo del lanzamiento, que es de aproximadamente unos 150.000 euros dentro del Falcon 9. Y además, el Instituto de Astrofísica de Canarias no se contenta con esto. Tiene nuevos proyectos. En concreto, 2 nuevos satélites. El IACSat Astro 1 y el IACSat Astro 2. Voy a empezar primero por el segundo, que es el Astro 2, que incluye una cámara Vinis, que es básicamente una sucesora de las cámaras Drago, con mayor resolución, y el que a mí me hace más ilusión porque me parece una pasada,
que es el Astro 1. El Astro 1 es el primer telescopio espacial canario, vamos a decirlo así, que tiene una cámara que se llama Tajinaste y que operará en el visible, en el infrarrojo, y que estará destinado a la exploración y a la búsqueda de exoplanetas. Que me parece una auténtica pasada, de exoplanetas mediante el método de tránsito, de puntualizar, porque hay distintos métodos para la investigación y el descubrimiento de exoplanetas. Y básicamente este es el resumen. Me parece una pasada tanto las cámaras Drago como el Alisio 1, como el futuro proyecto del IACSat 2 y el 1, obviamente, y esta cámara Tajinaste. No sé qué te traen que decir, chicos, a mí me parece una auténtica pasada. A ver, antes de que nos pongamos en la parte técnica y científica, lo primero que quiero decir es que le suban el sueldo al encargado, la encargada de los acrónimos. O sea, es un genio. Yo no sé. Iba a decir lo mismo. Si hay persona encargada concreto de eso, pero por favor, que le suban el sueldo, la hagan fijo. Hablamos con Alejandra Rueda de la precariedad de trabajar en ciencia. El IAC también no las tiene todas consigo. Por favor, a esta persona, reténganla como sea, retener el talento. Yo es que me lo imagino dándole vueltas a que necesito algo que tenga sentido y que suene canario, ¿sabes? En plan... Es que yo creo que al final es como una norma general. O sea, a mí una cosa que me ha molado siempre mucho de las misiones espaciales es que se suelen currar unos acrónimos muy guapos. O sea, le meten unas cosas que digo yo, cabrón. O sea, es muy... Por ejemplo, hay un tipo de objetos. Yo creo que es de mis títulos de paper favoritos que al final no se llegó a publicar, pero fue como un preprint antes de su publicación, que estuvo ahí tanteándose de un investigador español, donde hablaba de la detección de machos, que son un tipo de fenómeno que no me voy a meter ahora porque no sé exactamente en qué consisten, pero bueno, es un objeto astronómico que es los machos, o sea, es un acrónimo, no sé de qué, pero se llaman así. Y luego está el detector de ondas gravitacionales, que es LIGO. Y bueno, en aquel momento, pues él decidió titular el paper No LIGO Macho. O sea, siendo encima español autor, digo yo, el mejor título posible. Y esta serie de acrónimos es un poco el pan de cada día en astronomía. O sea, me parece una fantasía siempre. En concreto, MACHO es el acrónimo de Massive Compact Halo Object, que básicamente sería como objeto masivo de halo compacto o algo así. Y hace referencia a la presencia de materia oscura en los halos galácticos, lo cual, bueno, algo un poco que tendría que leer más en profundidad, pero básicamente por aclarar el acrónimo tan bien buscado. Pregunta, ¿Tajinaste será un acrónimo también de algo? ¿O literalmente le pusieron Tajinaste a la cámara y ya está? Pues en la noticia que he leído, que por cierto es el blog Naucas de Daniel Marín, el cual les recomiendo por favor que visiten. Eureka, Eso, Eureka, perdón. El blog es Eureka y está en Nauka. Exacto, sí, porque me confundo con el dominio. Blog Eureka de Daniel Marín, perdón. No sale ningún acrónimo. O sea que puede ser que le hayan puesto ese nombre. Los Dragos, desde luego que sí, y el Alisio también. El Tajinaste, pues tendríamos que preguntarle a Daniel. Y si no, una ISA o una Polka o no sé. Una ISA, una Polka, o algún nombre canario también. Seguro que la S es de satélite. Ya está, todo perfecto. De loco. Pues a ver, ahora entrando en serio en la parte técnica, ya no solo me... Es que una de las cosas que nombraban cuando estuve leyendo un poco sobre este lanzamiento es que nos iba a evitar un poco la dependencia de Copérnicus, que es el satélite que hemos usado pues para el volcán de La Palma, para los incendios de Tenerife, para todo tema de fenómenos catastróficos en las islas, tanto volcánicos como de incendios, como de inundaciones, como de lo que sea. El tener ahora un satélite canario del IAC, pues va a permitir también en parte no depender tanto de ese que es Copernicus, sino tener pues mayor periodicidad en las fotos que necesitamos del espacio para ver el avance de los puntos de los calientes en un incendio, por ejemplo los que hemos tenido este verano, el de La Palma y el de Tenerife, el de Grafo Candelaria.
ver cómo avanzan las colas de lava, las zonas afectadas en futuras erupciones, porque al final vivimos en un archipiélago volcánico y el hecho de que va a tocar otra erupción es seguro. O sea, al final, ahora estamos en un periodo de tranquilidad, afortunadamente, nos estamos recuperando de lo último, pero obviamente vivimos en unas islas de naturaleza volcánica, entonces nos viene bien tener estas herramientas, no solo para estudiar pues los efectos de otros fenómenos más usuales, sino también de estos más raros. Y no solo a nivel de fenómenos, sino a nivel también de cambio climático, que es lo que comentaba Rafa, en el sentido de que pues tener ese recurso ahí en el espacio, lanzándolo, y no solo lanzándolo y dándonos esa información, sino permitiéndonos convertirnos no una potencia espacial, porque las potencias espaciales entiendo que son aquellos países y aquellas regiones que son capaces de lanzar su material al espacio, nosotros no, pero sí en una región que, oye, pues con el talento de aquí, con la fabricación de aquí y con el empeño de instituciones canarias, como es el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, hemos conseguido poner un satélite, que se dice pronto, un satélite en el espacio. No es un satélite gigantesco, pero es un satélite que es bastante útil, o sea, con unas cámaras que ya llevan otros objetos, que lleva otro objeto, que en este caso la Drago 1, y que han demostrado su valía, su eficacia, y han colocado al IAC, concretamente a la sección de tecnología, que es el IAC Tech, en un puesto privilegiado a nivel internacional. Total, es que es una auténtica pasada. O sea, yo hasta hace poco estaba leyendo una noticia, sorprendentemente para mí, no de cosas de biología, de las aplicaciones que estaban teniendo este tipo de satélites para zonas que son especialmente complejas de estudiar y que suelen recibir fenómenos meteorológicos pues de forma que pueda suponer que se pierde bastante información y demás por las nubes y todo esto en Hawái. Y ahora estamos viendo que desde Canarias podemos generar nuestros propios elementos, por así decirlo. Y es súper interesante. A mí se me ocurre, por ejemplo, que lo hicimos con Phoenix, lo hice también con Suricat, que es la empresa para la que trabajo. Los mapas de severidad de los incendios se hicieron gracias a imágenes de análisis satelitales, porque el incendio aún estaba vigente, era imposible entrar al fuego, y gracias a esas imágenes se podían crear por lo menos líneas orientativas para saber hacia dónde estaba avanzando el fuego, dónde estaba afectando más y demás, sin volar un dron, sin poner a nadie en riesgo y simplemente con análisis satelitales. O sea que es algo increíble y bienvenido sea, la verdad. Totalmente. Al final yo creo que el futuro de la... Es que joder, al final, mira que yo era una cosa que vivía completamente ajeno, el hecho del potencial científico que tenemos en Canarias. O sea, yo lo empecé a descubrir a raíz de este podcast. Porque antes era una cosa que, bueno, tal, alguna anécdota, algún personaje curioso, pero siempre han pasado. Y es al contrario, o sea, la buena ciencia se ha hecho antes, pero se está haciendo ahora y con mucha proyección. Y no solo proyección local, que es la que nos interesa al fin y al cabo y la que nos mueve un poco en este podcast, que es la filosofía de este podcast, sino proyección internacional. Y nosotros tener la oportunidad de hablar con sus protagonistas y con la gente que sabe y que se involucra y que quiere venir y que nos quiere contar esas cosas, ¿sabes? Ya no solo en esto del lanzamiento del satélite, que es un hito, eso es indiscutible, sino en otras muchas cosas. O sea, me viene a la cabeza Elena, Elena Izquierdo, parasitóloga, me viene a la cabeza Abel López, geógrafo especializado en cambio climático, un montón de gente que hemos tenido aquí, que hemos tenido estos micrófonos, que a día de hoy sigue investigando, sigue haciendo su ciencia, que no sale en los medios tanto como debería, pero joder, que Canarias es una potencia científica, ¿sabes? Que siempre estamos un poco complejados respecto al resto de... Iba a decir el continente. Respecto al resto del continente, no, porque esto es África, y respecto a la metrópoli queda muy colonial. Y no me quiero meter en ese berenjenal. Respecto al resto de Europa, no, tampoco. Respecto a Europa, Puedes decir a secas. Unión Europea, puedes decir. Vale, respecto al resto de la Unión Europea, respecto a otras regiones, y al contrario. O sea, nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos, y obviamente con ayudas europeas y ayudas de España y todo lo que quieras, porque, joder, esto es una cuestión de colaboración, pero que sacamos adelante proyectos muy, muy, muy potentes. Y con condiciones de las que ya hemos hablado aquí en otros paliques, sobre todo teniendo en cuenta que
bueno, digamos, no voy a meterme en política, pero que en estos nuevos presupuestos se ha recortado la financiación para las universidades públicas, que al final son los principales centros de investigación, digamos, quitando el IAC y el CSIC, que tenemos en el archipiélago, digamos, los más grandes y diversos. Entonces, pues un poco poner en valor eso también, que las condiciones en la ciencia, mucha gente está por vocación irreal, porque la gente que se cree que un científico se hace de oro, no es tan así, ¿eh? Ojalá, sinceramente, si los científicos sí se hacen de oro. El rollo este de, no, tú lo que estás es financiado por Pedro Sánchez para que digas que el cambio climático existe. Total. Como, ojalá me pagasen por hacer esto. Maldito perro Sánchez. No me paga para decir que el cambio climático es real y no es una mentira. Y no es... Perdón, inciso, eso es otra cosa. O sea, la ciencia no entiende de izquierdas, de derechas, arriba, abajo, ni nada por el estilo. La ciencia es ciencia y punto. Y se hará ciencia mejor o peor. Ya los científicos, pues cada uno tenemos nuestra propia inclinación, por supuesto, que no significa que que la ciencia sea una cosa de izquierdas, por Dios, porque no lo es para nada. De hecho, muchos grandes descubrimientos vienen de inversiones privadas, ¿sabes? Pero bueno, es siempre un poco siguiendo esta coña conspiranoica que vemos a veces por las redes. No, es que eso daría para debate, el hecho de los sesgos en la ciencia, de los sesgos ideológicos, de qué se decide investigar, qué no se decide investigar. Pero bueno, vamos Habría a que quedarnos con lo montar bueno. un día, rollo, una mesa de debate donde nosotros solo estemos haciendo preguntas, invitemos aquí a 3-4 personas de diferentes ramas y nosotros solo soltar las bombas y que ellos debatan. Estaría interesante, la verdad. Eso traer a gente lista, pues a mí la Pero, cabeza pero no me claro, da tema condiciones, tema que se financia y que no se financia, tema lo que comentaban ideológico en la ciencia y todo esto, y yo creo que estaría bastante interesante para montar algo así. Lo que pasa es que, claro, sería meter 7-8 personas aquí, madre mía. Una mesa redonda. Muy redondo. Pero creo que sería interesante, es un debate interesante, pero al final yo creo que eso lo podemos dejar para otra tertulia y el quedarnos hoy sobre todo con el hecho de la ciencia que se hace en Canarias, de la buena ciencia que se hace en Canarias, los descubrimientos, de los avances y de luego los efectos que esto tiene, porque una cosa que me parece a mí y que ya lo he comentado aquí, el hecho de que la gente cuando hablamos de lanzamientos al espacio dice, no, es que son mucho dinero, eso se podría invertir en comprar no sé qué, en comprar no sé cuándo. Le digo, sí, pero es que, por ejemplo, estamos viendo que todos estos avances que se hacen en ingeniería espacial a lo largo de la historia, muchos han tenido luego repercusión en la vida diaria de la gente, pero es que además estamos hablando de un satélite cuyo objetivo es precisamente tener repercusión en la vida diaria de la gente. Pues estamos hablando de incendios, estamos hablando de volcanes, estamos hablando de desastres, de cambio climático. Entonces, eso nos va a ayudar a prepararnos mejor a esa reducción de riesgos de desastres que nos cuenta Abel López siempre, miembro de la cátedra del mismo nombre, enfocada en el hecho de que tenemos que prepararnos y cuanta más información tengamos mejor y nos ayuda precisamente eso. A ver, y yo creo que en este caso es 1 millón. Yo, sinceramente, busquen noticias de dónde se están yendo a lo mejor 56 millones o tal, porque igual hay que preocuparse más por eso que por lanzar satélites que no van a ser útiles al espacio, ¿sabes? Entonces, no sé, eso sí es algo que a mí siempre me ha chocado, el tema de se gasta dinero en ciencia, tío. O sea, que al final, de una manera u otra, va a facilitarte la vida o va a mejorar tu calidad de vida o a reducir las probabilidades de que sufras o te pase algo por X fenómeno. O sea, al final, de una forma u otra, acaba repercutiéndote para bien, normalmente. Bueno, normalmente, la inmensa mayoría. Sí, literalmente es eso. Y además, es que comparando, como decía Adri, el costo, dices 1 millón de euros. Pues, 1 millón de euros es una 56ava parte de lo que cuesta pues, un circuito o una 400ava parte de lo que cuesta un puerto. Entonces yo creo que comparativamente no es tanto y la repercusión muchísimo mayor y sobre todo muchísimo más positiva. Pues sí, yo creo que al final nos tenemos que quedar con esa filosofía, con esa perspectiva, el sentido de ver qué datos nos va aportando este satélite, este Alicio 1, ver un poco qué noticias vamos sacando, que comentaremos seguramente aquí en las tertulias posteriores. Y bueno, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando esta tertulia. Como no, como todos los programas, vamos a terminar con una breve recomendación.
En este caso, bueno, la recomendación es un poco global porque nos involucra a los 4 y está relacionada con algo que comentamos al principio. No sé si la quiere hacer alguno de ustedes. La hemos comentado por el grupo de WhatsApp interno. Vale, ninguno me mira, digo, pues ya la hago yo. Señores, no pierdan la oportunidad este jueves 14 de diciembre a las 8 o a las 9. Creo que es a las 9, si no me equivoco. Pero bueno, ya iremos poniendo cosas en redes. Síganos en redes, en @pdivulgativo, tanto en Twitter como en Instagram. También estamos en Facebook. Lo que pasa es que ahí no nos lee ni Dios, pero lo necesitaba hacer Facebook para publicar luego, programar cosas en Instagram. Y bueno, aprovechamos y publicamos los episodios. Y bueno, nos pueden buscar como Palique Divulgativo y decirles eso, que el jueves 14 de diciembre vean la gala de streaming de los premios Clickers. La gala de premiados, porque allí ya anunciarán quién ha ganado el premio en cada categoría y nosotros, bueno, pues estaremos por allí un poco haciendo el payaso. Tuvimos nuestros momentazos en la gala de nominados. Vamos a tener nuestros momentazos seguramente en la gala de premiados. No sabemos si como premiados, pero va a haber cosas. Así que, señores, señoras, muchísimas gracias por apoyarnos siempre, por estar ahí. Véanse la gala. Y ahora sí, con esto, bueno, pues cerramos programa. Y pasamos ahora sí, pues, a las despedidas. Rafa, si quieres empezar tú, ya que fuiste el primero al que presenté, pues arranca tú para ir terminando ya. Pues nada, lo primero de todo, que los y las oyentes, por favor, que observen con atención esa gala, a ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, ya el premio es el reconocimiento, como dije antes, pero igualmente pues tenemos ese gusanillo y esa ilusión. Y con respecto al programa de hoy, pues nada que no se haya dicho ya, remarcar de nuevo la ciencia que se hace en Canarias, la importancia de preservar todo ese conocimiento científico y de valorarlo no solo por parte de la población, sino por parte de las instituciones y de la gente que está un poquito más arriba, a los mandos, vamos a decirlo así. Y nada, la verdad que es un placer. Pues seguimos entonces con Víctor, ya para ir cerrando esta tertulia. Pues nos vamos, ¿cómo volvemos? El coche más poderoso que ha existido. Nada, pues la verdad que ha sido un podcast bastante agradable. No, bájalo, por favor, bájalo. Esto para editarlo va a ser... Terminator no patrocina este capítulo. Pero si quiere hacerlo, nosotros, encantado. Sigue vendiendo eso. Pues no lo sé, pero ahora está de moda el vídeo, entonces yo aprovecho. Pues nada, con ganas ya de ver qué nos deparan esta semanita. Y nos vemos en el próximo episodio de Palique Divulgativo. Y Adri, a ver, ¿algo más que añadir? Nada, yo espero haber aguantado la intensidad. Y nada, lo que repetí la semana pasada, sí, esto se sigue emitiendo antes, gracias a todos los que nos escuchan, porque al final el que nos tengan en cuenta en cosas como los premios es en gran parte por la gente que nos escucha. Y nada, que nos escuchamos la próxima semana. Pues ahora sí, cerramos la fiesta del administrador del grupo. Volvemos a esa energía a tope del principio del programa. Porque no se nos ocurre mejor cierre. No sé por qué se me pone acento latino. Bueno, es un poco por la fiesta del administrador del grupo, que es un meme un poco latino, y entonces se me pone este acento y esta voz. Y cada vez se me va más, lo siento, gente. Va a ser súper bonito el momento en el que estés editando esto, rollo en plan, puede ser que te pille todavía a tope de energía o que de repente estés como más tranquilo y sea como en plan de, demasiada energía, pero me encanta, por favor. Me encantan todos los Danis posibles. Voy a editarlo y voy a decir, menudo flipado este hombre, pero guay. Pues nada, ahora sí, oyentes, o los y las oyentes, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí una semana más, por acompañarnos, por apuntarse a esta aventura de dar a conocer, como he dicho antes, como he dicho durante el programa, el patrimonio científico, cultural y natural de las Islas Canarias, de este maravilloso archipiélago, de este maravilloso rinconcito en mitad del Atlántico, del que tenemos suerte de formar parte. Y este podcast, pues bueno, un poco como la idea para dar a conocer todo esto. Nos vemos pronto. El próximo episodio sabremos si ya ha pasado algo. No, mentira. No lo sé. Bueno, no sabemos cuándo podemos decir que ha pasado algo. Lo iremos poniendo en redes, así que nos sigan en redes, estén bien pendientes.
Como siempre, nos vemos la próxima semana a eso de las 6 de la tarde en las plataformas habituales, que son iVoox, Spotify, Google y Apple Podcast. Tengan una maravillosa semana, tengan un maravilloso fin de puente, disfruten mucho, un fuerte abrazo y ahora sí, adiós. Y es que hoy también me despierto en un sitio nuevo.